más preámbulo, le vamos dando la más cordial bienvenida a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, allá en el estado de Guerrero. Abel, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Ernesto, saludándoles y Alberto, buenos días desde acá de Tlapa, Guerrero. Buenos días, Abel, bienvenido a Momento. Mi estimado y querido Abel Barrera, pues otra vez estamos escuchando pues estas historias que no terminan de pesadilla ahí en Cochoapa, el Grande. Otra vez una venta de una adolescente, pues sigue la venta de niñas y adolescentes y parece ser que es un problema que pues lejos de disminuir, pues se sostiene o se incrementa. Abel Barrera, ¿qué sucede por allá? ¿Cómo no, Ernesto? Decirte que este lunes pasado, el principio de semana, tuvimos una llamada ya como a las 9:30 de la noche. Fue una llamada anónima en el sentido de que pedían nuestra intervención, informándonos que en ese día, en la mañana, había sido detenida otra niña de 15 años en este marco de las alianzas matrimoniales, un matrimonio forzado y que porque la niña había huido en la mañana de su domicilio y se había refugiado en otra casa, la policía de la comunidad intervino junto con el comisario para detener a la niña y encarcelarla. Ese día encarcelaron a la niña que se había refugiado en el domicilio y encarcelaron al niño, a uno de los niños que ahí vive, también a un tío de la niña y a un pariente de la niña. Entonces, 4 estaban privados de su libertad ese día y temían de que pudiera pasarles algo en el sentido de que pues la niña se había rebelado para no consumar esta alianza matrimonial. Y como pues ahí es una actitud pues muy hostil contra las niñas cuando se rebelan contra los mayores, pues temían de que pudiera pasarle algo a ellas. Y entonces lo que hicimos fue ver la manera de cómo o podíamos organizarnos para asistir a esta comunidad. Y en ese sentido tuvimos que llamar a las autoridades, a la Fiscalía General, a la Fiscalía Regional, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, igualmente a las autoridades municipales. Decirte que ante estos casos, a pesar de que se anunció el 10 de noviembre una estrategia para prevenir y ante todo, pues evitar que vayan a consumarse otros casos de niñas pues obligadas a casarse, no vemos cómo va a operar este mecanismo y por esa razón tuvimos que acudir a estas instancias y casi diciéndoles que habría que ir como emplazándolas, demandándoles que atendieran el caso, porque si no hubiésemos intervenido de una manera así pronta, expedita y exigente, quién sabe si hubiéramos sido acompañados por estas autoridades. Al siguiente día, a las 7 de la mañana, salieron unas abogadas con personal de la Fiscalía y de la Comisión Estatal y también pidieron la presencia de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado. Se llegó a la comunidad después de 6 horas de recorrer este escabroso camino de la montaña y después de platicar con las autoridades, no se encontraba el comisario, hablaron con los principales, se acordó la libertad de la niña y del niño para poderse pues desplazar a ellos hasta la ciudad de Tlapa. Más o menos este fue pues el asunto que atendimos entre lunes y martes. El martes llegó ya a Tlapa como a las 8 de la noche en la fiscalía, ahí platicamos con las autoridades, quedó bajo resguardo nuestro la niña y posteriormente
se pidió la presencia del DIF estatal para que se acordara que ellos iban a velar por los derechos de la niña. Más o menos en esos términos sucedió este otro caso de matrimonio forzado en la montaña, Ernesto. Que además es un caso pues, que revela mucha de la situación que se vive en esa región de la montaña de Guerrero, Abel. Entiendo que la niña pues prácticamente se fue intercambiada por un pago de 200,000 pesos. No sé si sea el dato correcto, es lo que he leído, Abel, si nos lo puedes confirmar. Para pagar este dinero se iba a utilizar para pagar la deuda por el funeral de su madre, que había sido asesinada recientemente. ¿Es así este caso? ¿Tienes también esta característica, Abel? Sí, precisamente el acuerdo previo que ya se había tomado, porque siempre son formas de tomar las reuniones con los principales, con las autoridades, y se habla de que el viernes pasado ya habían acordado la cantidad de 200,000 pesos. El domingo fue una comida entre las dos familias. Se acostumbra a matar alguna res, alguna vaca. Mataron este animal, lo comieron, convivieron. Entonces ya estaba como los preparativos para consumar esta alianza matrimonial el día lunes en la mañana. Pero la niña no sabía. Ella pensaba que sería su hermana la que entregarían su propia mamá y su primo. Entonces, cuando se dio cuenta que era ella, es cuando emprendió la huida. Y lo que preguntabas, Alberto, más bien habían asesinado al papá. El Al papá, papá ok. fue al que asesinaron y pues es una niña huérfana y por esa razón intervino un tío y un primo para hacer las negociaciones, porque ahí pues son los hombres, los mayores de la casa los que establecen estos acuerdos, pero sí fue esta cantidad de 200,000 pesos y entonces pues ya era básicamente la entrega del dinero y la entrega de la niña el día lunes y fue cuando decidió la niña huir de la casa y por esa razón fue encarcelada, como pasó igualmente con Angélica. Ya, Abel, esto que es reiterativo y que ya es sistemático ahí en este poblado de Cochuapa, el Grande, en este municipio, dime una cosa, esto, ¿ves vicios o, perdón, ves indicios de que pueda parar? Es decir, las autoridades municipales de Cochuapa, el Grande, con las autoridades estatales del gobierno de Guerrero, ¿no hay alguna condición o un señalamiento ya más duro por parte de autoridades estatales de que ya se pare con este tipo de situaciones? Mira, mientras no se trabaje en comunidad, va a ser, va a ser muy complicado. La estrategia que se anunció solo partió del piso del poder municipal, del gobierno municipal. Eh, y entre funcionarios. Yo creo que el grave error que existe cuando se quieren implementar algunos programas para proteger determinados derechos es que no se llega a la comunidad, no se tocan los problemas dentro de las asambleas, no se toma en cuenta a las mujeres, a las niñas. Por ejemplo, en esta reunión que hubo el 10 de noviembre con la gobernadora, pues solamente hablaron las funcionarias y ni siquiera invitaron a alguna mujer indígena que ha enfrentado estos casos o compañeras como Valentina, como Inés, que pudieran dar su testimonio de cómo tuvieron que denunciar estas atrocidades cometidas por el ejército, por la tortura sexual que sufrieron hace más de ya 19 años
Bueno, con esos testimonios que animen a las mujeres, que se tomen en cuenta su voz, su palabra. No las tomaron en cuenta. Y tampoco a los organismos civiles de derechos humanos que estamos acompañando, que nosotros estamos ahí en las comunidades, que estamos dándole seguimiento. Entonces no vemos en verdad en el corto plazo, así como está planteado desde el centro y desde el escritorio, una estrategia que realmente incida en cambios sustantivos al interior de las comunidades. Se tiene que hablar con los mayores, se tiene que hablar con las mujeres, se tiene que estar en la comunidad, se tiene que hablar en sus lenguas, se tiene que comprender su cosmovisión, se tiene que obviamente respetar ciertas formas, ciertos protocolos que ellos tienen y al mismo tiempo, dentro de ese contexto, poder, obviamente, colocar en primera línea los derechos de las niñas y niños. Pero lo veo complicado porque toda la acción gubernamental se agota en el gobierno municipal y se da por hecho que el gobierno municipal o los gobiernos municipales tienen compromisos reales con las comunidades indígenas o con las mujeres y eso no es veraz, ¿no? Por eso nosotros hemos tenido que luchar a contracorriente siempre, ¿no? Para que lo atiendan los casos, para que los escuchen, para que tomen en cuenta la voz de las mujeres, para que se vaya a las asambleas. Ahí es el núcleo duro de la toma de decisiones para poder incidir en cambios que mejoren, pues sobre todo el respeto de los derechos de las niñas en este caso. Entonces, lo veo difícil, Ernesto, no hay ni siquiera, pues por ejemplo, como pasó esa noche, un número telefónico, decir, bueno, voy a hablar a este número telefónico para reactivar pues una alerta, ¿no? No hay, ¿no? O sea, entonces, cosas tan básicas como para decir, si una mujer sufre esto, ¿qué haría? No existe la ruta trazada para que parta desde la comunidad hasta el gobierno del Estado. Entonces, la estrategia que anunció, bueno, no sé si fue una estrategia, porque entiendo, Abel, que la gobernadora Evelyn Salgado se refirió al tema, dijo que ya no se iban a permitir los matrimonios forzados en Guerrero, pero no sé si pasó del discurso y si lo que las acciones que están tomando es justamente esto que tú nos describes ahora, de simplemente decirle al municipio, te encargas tú, sin tener otro tipo de mirada y acciones que acompañen, pues no sé si un tema de educación también tenga que ver allí, porque pues obviamente que una de las razones por este problema es la marginación, pero eso es un poco más complicado. No sé si finalmente la decisión del gobierno del estado bajo el discurso de la gobernadora Evelyn Salgado se esté quedando solamente en esta esfera que nos comentas, Abel, o hay algo distinto. Pues mira, decirte que el 10 de noviembre se anunció, pues muy conformalmente, de cómo el nuevo gobierno del Estado asumía el compromiso de atender a las niñas y mujeres indígenas que son víctimas de matrimonios forzados. Estuvo ahí la Secretaría de la Mujer, se encargó de hacer la presentación de acciones estatales y acciones municipales, pero simplemente, bueno, y nombró las instituciones que están en la región que supuestamente van a participar, a intervenir cuando pase algo. Pero bueno, son las mismas instituciones que sabemos que no funcionan, es decir, la Fiscalía especializada para, pues, contra la violencia que existe contra las mujeres, lo que llaman el Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o sea, son las mismas instituciones, pero no hay de ahí una línea que oriente para que se pueda trazar esta ruta de intervenciones inmediatas, urgentes. Es decir, si se consuma eso, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir? Esto no. Ahora, pues sí, con el caso que vuelve a suceder después de que ya se detuvo a la niña,
bueno, ya se está anunciando que se va a encargar el DIF estatal de cuidar por la niña, de que las autoridades municipales están atendiendo el caso. Bueno, decirte, Alberto, que nosotros tuvimos que atender el caso aquí antier. Todo el día estuvimos aquí en la oficina de Tlachinolan desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, platicando con los papás del niño. Vino el papá y la mamá, con la mamá de la niña, con la sindicatura municipal, personal de la sindicatura, sus abogados. Estuvo también personal del DIF estatal aquí platicando para buscar la mejor salida. Obviamente buscando la protección de la niña. Fue un trabajo muy intenso, muy largo, muy pesado para la niña y el niño también, porque pues no, nunca se imaginaron lo que iba a suceder. Entonces, bueno, quiere decir que todavía no hay un mecanismo apropiado, ¿no? Nosotros tuvimos que ver esto junto con estas autoridades y al final, bueno, quedó ya bajo resguardo del DIF estatal el niño y la niña, que pues consideramos que era lo mejor porque pues la intención de los papás era que regresaran a casa, a la comunidad, pero vemos que no hay condiciones. Entonces todavía falta vislumbrar bien una, una estrategia que realmente toque los problemas al interior de las comunidades. Mientras no ya tenemos ubicadas las comunidades. Por ejemplo, Joya Real, ahí teníamos conocimiento que ya estaban planeadas otras 4 bodas, ¿no? Entonces, si esto está anunciado de Joya Real, de Dos Ríos, son como 10 comunidades de esa región donde siguen dándose los matrimonios. Obviamente no se sabe porque pues no logran romper con el control comunitario que se tiene de las niñas, pero una vez que se rompe, como pasó con estas 2 niñas, ¿no? Bueno, pues ahí se ve que no hay acciones concretas, ¿no? Entonces, yo creo que ya está como ubicado, están los municipios, Cochuapa, Metlatono, Alcozauca, Tlapa, Xalpatláhuac, esos 5 municipios hay que monitorearlos. Y dentro de esos 5 hay que ubicar las comunidades donde más se están dando estos abusos. Entonces, están las condiciones dadas para poder emprender una acción más adentro de las comunidades, pero lo veo todavía lejos. Ya, oye, Abel, pues casi ya para cerrar, que se nos acabó ya el tiempo, eh, en este trabajo que ustedes llevan detallado por tantos años sobre este tema en específico del que nos estás hablando, ¿hay alguna intención por parte de la autoridad estatal? Es decir, ustedes han hablado con ellos sobre un planteamiento pues más estructural como es que el que estás tú señalando, pues de que se atienda el problema pues más de fondo y desde las propias comunidades y no nada más pues desde la institución querer implementar algo que bueno, a todas luces pues todos, pues nadie de nosotras y nosotros pues queremos que esto siga, esta situación siga la venta de niñas y adolescentes, pero no sé, ahí en lo que toca la autoridad estatal y federal, ¿les ven ustedes disposición a esta propuesta que ustedes están haciendo? Todavía en forma clara y precisa no hemos visto señales de que haya un interés de podernos coordinar o incorporar en esta estrategia. El evento que hubo, pues realmente tanto ignoraron a las mujeres como nos ignoraron a las organizaciones civiles de derechos humanos. No, como que entiendo que los inicios de este gobierno, pues todavía no alcanzan a consolidar algunas acciones que tienen que implementar con el respaldo de las mismas mujeres y las instituciones de la sociedad civil. Esperemos
que estos casos ayuden a generar una articulación más efectiva, más plural, más diversa de cómo se tiene que atender esto. No lo vemos todavía. Hay disposición, también quiero decir, las llamadas que hice al fiscal general, al fiscal regional, a la Secretaría de la Mujer, en todos ellos hay receptividad. Entiendo que pues no tienen pues esa todavía algo, pues cómo se dice, ya vislumbrado en términos de un planteamiento que tenga pies y cabeza. Todavía no tiene pies y cabeza, todavía son buena voluntad, todavía son líneas generales de lo que se ha trazado. Todavía falta pues una mayor comprensión de que esto tiene que trabajarse con las comunidades desde un contexto intercultural, desde esta perspectiva de los derechos de las mujeres, de la protección de la niñez. Y obviamente, pues tratando de escuchar y atender bien la problemática. Eso no se logra de la noche a la mañana. Es como las semillas, es un proceso lento de germinación para proteger los derechos de manera eficaz. Y esto, pues realmente las instituciones no lo tienen. Por eso se tienen que retroalimentar de la experiencia de las mujeres, de las comunidades indígenas y del trabajo de los organismos de derechos humanos que estamos acá plantados. O sea, ya tenemos una raíz y con eso se está dando cobertura a los casos que son de urgencia. Pero pues esperemos, Ernesto y Alberto, que esto pueda suceder. Obviamente nosotros siempre estamos en esa apertura, porque si algo queremos es que las instituciones abracen la causa de los pueblos indígenas y en verdad sean un factor que marque la diferencia en cuanto a proteger los derechos de las niñas en este caso. Sí, pues Abel Barrera, de mi parte te agradezco esta conversación y estos datos que nos aportan de este caso, este nuevo caso de esta vez un intento de matrimonio forzado. Qué bueno que lograron, intervinieron y pues hasta ahora proteger a los menores. Y pues nada, muchas gracias, Abel. Pues estamos en contacto, Alberto, mucho gusto y un saludo también a Ernesto. Gracias, seguiremos en comunicación. Un fuerte abrazo, Abel. Muchas gracias. Seguimos en comunicación.